bienvenidos. Vamos a mirar la vida y obra de Marx en las ciencias sociales. Quiero comentarles un poquito qué concebimos como ciencias sociales, porque estamos hablando de ciencias sociales y no de una disciplina específica. En el caso de Marx, las ciencias sociales se pueden concebir como la economía, la antropología, la sociología, la psicología, la ciencia política, en algunos casos la historia, pero tiene que ver cómo se percibe y organiza una lectura de la sociedad influenciada por una noción científica. En ese sentido, las ciencias sociales en el siglo XIX son hijas de la mentalidad de las ciencias naturales. Dicho eso, pues vamos a empezar a hablar un poquito de Karl Marx. Queremos, en cierto sentido, desmitificar a Marx, porque la gente nombra a Marx y como que o hay una admiración profunda o hay un rechazo muy fuerte, y en este espacio lo que queremos decir es que pues, fue un pensador importante y queremos aterrizar algunas de sus ideas y relacionarnos con la economía y con la filosofía en particular, que son las disciplinas de los dos panelistas, Héctor Jaime Martínez, decano del programa de Economía, y Enrique Delgado, filósofo y profesor del Departamento de Humanidades e Idiomas. Entonces, vamos a empezar hablando del siglo XIX. Voy a poner acá unos temitas para que nuestros panelistas vayan introduciendo, pero el siglo XIX en Europa es un siglo particular. Estamos hablando de un siglo de revoluciones en temas políticos, en temas económicos de producción y en particular en pensamiento científico. Entonces, antes de hablar de Marx, no sé, Enrique, si quieres arrancar contándonos como algún aspecto del siglo XIX que te parece importante destacar para poder empezar a hablar del personaje. Hola, buenas tardes, gracias a todos y a todas por estar acá, gracias a Camilo por la invitación, a Héctor por acompañar esta discusión. Celebro siempre este tipo de espacios del Departamento de Humanidades para reflexionar, para pensarnos y para pensar la historia. Entonces, gracias por la invitación. A propósito, me hice a la izquierda de Camilo, porque voy a hablar desde la izquierda. Y creo que hay que redefinir la izquierda, necesitamos repensar la izquierda, y lo que decía Camilo, sacarla, desmitificar el mito que se ha construido de la izquierda, ¿no? Entonces, el siglo XIX en Europa es muy interesante por muchas razones, y sobre todo porque va a dar forma al siglo XX, a nuestra realidad, al mundo globalizado, al sistema capitalista como lo entendemos hoy. Va a ser en el siglo XIX donde se van a conformar las ciencias humanas, donde se va a conformar el saber que va a terminar sosteniendo el pensamiento europeo y eurocéntrico. Y es un siglo que lo podemos pensar, digamos, el contexto en el que Marx va a pensar. Marx nace en 1918 y muere en el 83, o sea, 70 años más o menos del siglo XIX, ¿no? 70 años en que va a cambiar el mundo como nunca antes había cambiado. La revolución industrial va a llenar el paisaje de las sociedades modernas europeas. Entonces creo que para pensar el contexto podemos plantearlo sobre todo en podríamos dividirlo en tres ramas fundamentales: políticamente, económica y técnicamente, y en términos culturales. Y culturales implica el arte, la literatura, la filosofía, el pensamiento, que es lo que estaba pasando en el pensamiento en esa época. Y hay sobre todo unos países que son los que van a ser sobre todo hay unos países que son los que van a ser los protagonistas en cada uno de estos ámbitos que va a transformarse en muchos sentidos. Entonces, políticamente está Francia, económicamente Inglaterra y culturalmente sobre todo Alemania. Entonces, Alemania va a ser el contexto de las ideas del idealismo alemán. Técnicamente, Inglaterra va a ser la revolución industrial y la sociedad industrial. Y políticamente los franceses van a hacer la revolución. Entonces la revolución francesa va a determinar casi todo el siglo XIX. La revolución francesa que estalla en 1789 y que plantea los principios políticos de la modernidad, que son libertad, igualdad y fraternidad.
Entonces, a partir de la Revolución Francesa es que vamos a empezar a definir la derecha y la izquierda políticamente. Y es a partir de la Revolución Francesa y los que defienden la revolución donde va a surgir lo que llamamos el liberalismo y el socialismo. Y es los que van en contra de la Revolución Francesa donde se va a conformar y a establecer y a consolidar el conservadurismo y los reaccionarios, de donde va a terminar saliendo el fascismo y los nacionalismos del siglo XX, ¿no? Entonces creo que planteo, digamos, esa primera división, ¿no? Políticamente la idea de luchar por la libertad, de tumbar las monarquías, económicamente la mecánica y la conformación de la burguesía y el proletariado, la clase trabajadora de las fábricas, y el pragmatismo inglés. Y culturalmente, pues el romanticismo que va a poner en duda la racionalidad europea, los poetas románticos, en la literatura va a ser fundamental, y va a ser fundamental para Marx y para entender la sociedad. O sea, grandes de los primeros pensadores de la sociedad van a ser literatos, ¿no? Charles Dickens, por ejemplo, con Oliver Twist, o Balzac con La Comedia Humana, Dostoyevsky, por ejemplo, en Rusia, Víctor Hugo, Baudelaire, todos estos son contemporáneos de Marx, ¿no? Y están introduciendo las clases trabajadoras, las clases pobres en la literatura, y están volviendo a los pobres protagonistas de la historia. Y en términos de la Alemania, pues el idealismo alemán, Kant y Hegel, el contexto del pensamiento de los socialistas. Pero eso se nos adelanta porque ya es más específico. Yo no sé si Héctor quiere comentar algo de estos dos ejes económicos y políticos del contexto del siglo XIX donde está cambiando. Ya en los hechos, la Revolución Francesa sacó un sistema donde se cuestiona una monarquía absoluta, donde, conectando con tu idea que ya unos actores que no eran protagónicos empiezan a ser protagónicos, esta noción del ciudadano, del hombre común, y también esta revolución industrial donde el trabajo, pues digamos, se vuelve esencial porque hay la migración del trabajo rural al trabajo urbano con una producción más acentuada. No quiero entrar todavía en lo cultural y idealismo, pero no sé si Héctor quiere agregar algo en este contexto. Sí, gracias. Bueno, el tema pues es Marx, ¿no? Yo diría que Marx es, como cualquier persona, es producto de su época, no se puede desligar de ella, y recibió toda la influencia en todos los ámbitos, en el ámbito económico, político, social, cultural. Pero tal vez la característica mayor de él y la característica principal del siglo XIX es el carácter universal del siglo XIX. O sea, el siglo XIX por primera vez hace el mundo uno solo. Está lo que hoy podríamos llamar como una especie de globalización, en ese momento lo llamaban de otra manera la mundialización, es más el término manifiesto del capital, donde todos los vectores y todas las situaciones de todos los ámbitos confluyen en unos sitios específicos. Marx migró en 1849 de Gran Bretaña después de haber sido expulsado de todos lados, de Bélgica, de Francia, de todos lados del paria del mundo, y en el año 1849 el único país que lo recibe es Inglaterra, que se quedó después del año 1849 exiliado y escribió el grueso de su obra, específicamente El Capital, que son 4 tomos, pero como 500 libros, ¿no? 90 grandes. ¿Qué vio él en Inglaterra y cuál es el contexto en el cual se mueve Europa? Es la época del desarrollo, la consolidación del capitalismo. Y eso tiene dos implicaciones muy importantes. En primer lugar, el surgimiento de dos sectores sociales, dos clases sociales totalmente nuevas en la historia de la humanidad. Por un lado están los industriales, el sector industrial, en términos de más la burguesía, ¿cierto? Que es una entidad totalmente nueva que no existía. Existían comerciantes, existían usureros, etcétera, que tenían dinero, pero que no lo invertían en forma productiva. Y surge entonces una nueva clase social con todo su bagaje de ideas, con todos sus prejuicios, pero también con todas sus virtudes. Y por otro lado surge otra clase que es totalmente nueva, que son los obreros, en términos de Marx, los proletarios, que tampoco existían en la historia de la humanidad. Es una cosa totalmente nueva a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, sobre todo en Europa
occidental. ¿Y quiénes son esos obreros? Antiguos campesinos desposeídos que los habían arrinconado, les habían expropiado sus medios de producción y no les quedaba nada más que vender, como dice Marx, sino su pellejo, es decir, su fuerza de trabajo, su capacidad física y mental para producir y reproducir la mercancía. Y estas dos clases sociales entran en contradicción bastante fuerte, cada uno con su fárrago de ideas, y se van desarrollando alrededor de esos intereses y de esas concepciones, se van desarrollando una serie de concepciones totalmente diversas. En el campo de la economía asistimos nada más y nada menos al surgimiento de ideas como la de Adam Smith y de David Ricardo y también de Stuart Mill, y por el lado de los obreros fundamentalmente el pensamiento de Marx y el pensamiento socialista, que va a ser un poco la herencia de la Revolución Francesa. Pero el siglo XIX es el siglo de la mundialización, el siglo de la globalización, y Marx tal vez es el hombre más universal que recoge todo el legado de la época. Yo quiero hacer énfasis en el siglo XIX como un punto, y tal vez Enrique ahorita me ayuda, como de un avance en un pensamiento, y en cierto sentido el pensamiento moderno como que llega a un punto alto en el siglo XIX porque estamos conociendo, entendiendo y cambiando el mundo, ¿no? Con unas ciencias muy exactas, con un método científico. En el siglo XVIII, en la Ilustración, por ejemplo, se empieza un proyecto que es el proyecto de la enciclopedia, donde el ser humano empieza a escribir todo el conocimiento, es decir, yo puedo conocer todo, ¿no? Y lo hacemos en orden alfabético, donde es un cambio brutal con la noción de que todo el conocimiento ya estaba, por ejemplo, en un libro como la Biblia. Y ahí sí como que empieza esta noción de los idealismos y de cómo conocemos a afectar. Quiero que vayamos como tratando de hilar esta idea que el siglo XIX sí nos vuelve un mundo en un sentido global, no de globalización, sino global por las conexiones económicas. Es decir, podríamos decir que todos los caminos en el siglo XIX de alguna forma u otra conducen o llegan a Manchester, digamos, por la industria del algodón, los textiles, y las ideas escritas empiezan a viajar, ¿no? Entonces, Marx nace en un siglo donde hay mucho cambio, pero viene de un allá, que Enrique también nos mencionaba que era eurocentro. Entonces ahora sí entremos como a hablar un poquito más de este idealismo alemán, de esta cultura que se está formando y esta noción de civilización y occidente que surge en ese siglo XIX. Sí. ¿El idealismo? Pues no sé, es que quedé un poco confundido, pero digamos que el siglo XIX yo lo entiendo como 100 años de luchas en Europa por llevar a cabo los ideales de la Revolución Francesa. O sea, la Revolución Francesa está ya finalizando el siglo XVIII y el siglo XIX son 100 años de miles de luchas en Francia. O sea, en 1848 va a haber levantamientos populares en toda Europa. Entonces yo lo entiendo como esa lucha de las clases populares por ampliar los derechos y por llegar a los derechos. Y eso ideológicamente y teóricamente se va a sustentar en el socialismo y después lo que se va a llamar el comunismo. Y va a haber unos momentos fundamentales, 1830 levantamientos en París, barricadas en contra de la monarquía, 1848 en toda Europa se levantan los trabajadores, que es el año del manifiesto comunista, que es interesantísimo porque el manifiesto sale después de las revueltas y ningún otro documento pudo capturar de manera tan perfecta el espíritu de la época, ¿no? Que era la lucha contra la opresión del poder por unos sistemas políticos más justos, ¿no? La lucha contra la injusticia, que creo que está a la base de todo el pensamiento marxista, ¿no? 1861, la guerra de secesión en Estados Unidos, que Marx también la va a pensar, y es el problema de la esclavitud, ¿no? ¿Vamos a tener esclavos o no? Y Estados Unidos se va a ir a la guerra por ese problema. Marx, por supuesto, está en contra de la esclavitud. 1871, la guerra franco-prusiana y la Comuna de París, que Marx va a llamar el único experimento socialista de la historia. La Comuna de París, que va a durar 2 meses porque los van a reprimir. O sea, cada una de estas revoluciones fue reprimida de la manera más violenta imaginable, ¿no? Entonces esa lucha por los derechos y la pérdida de los derechos, ¿no? Hasta llegar a las democracias y las naciones modernas más o menos como las conocemos. Entonces, en todo ese contexto de luchas va a haber unos que son la izquierda hegeliana. Y Hegel es un filósofo importantísimo porque ahí está el idealismo alemán,
en el pensamiento de Hegel, y Marx es un pequeño hegeliano, y van a crear clubes radicales de izquierda hegelianos. ¿Y qué es lo que van a tomar de Hegel? La dialéctica, y es que la historia, o sea, la verdad de la humanidad está en su desarrollo, está en la historia, y la historia cambia. Y por eso es que los dogmatismos y las verdades absolutas sobre Marx nunca concuerdan con Marx, porque Marx entendía que el pensamiento sobre la sociedad es un pensamiento que tiene que estarse transformando, ¿no? Y que no hay fórmulas últimas de la sociedad o de la humanidad, sino que hay que pensarla en contexto, en la historia. Entonces, Hegel pensaba que la historia era la historia de la conciencia, y Marx va a decir, no, la historia es la historia de las relaciones de producción, la historia del trabajo, las relaciones económicas. Y entonces ahí voltea ese idealismo que pensaba al hombre como una estructura esencial que tiene algo que lo define racionalmente, como Platón o algo así, y Marx va a decir, no, hay que pensar el hombre en la fábrica, hay que pensar el hombre en sus relaciones sociales, hay que pensar el ser humano es dentro de la sociedad, porque somos a partir de las relaciones que construimos con los otros. Entonces, no sé, por ahí va a cuestionar todo el idealismo alemán que tenía una definición de ser humano por allá abstracto, y él dice, no, hay que ir a la fábrica a pensar al ser humano en sus relaciones. Ok, lo contestaste muy bien. Pues ya, no sé si tú quieres agregar algo más de este contexto. Si ya entramos a la vida de Marx, me gustaría abordar su vida como en forma cronológica, hablar del joven Marx y después este Marx que se va mirando, pero no sé si desde el contexto quieres tratar algo de... Sí, hay un escrito muy famoso llamado Tres Fuentes, en tres partes, como del marxismo, en donde trata de sintetizar un poco el pensamiento de Marx. En Marx es la síntesis, en la obra de Marx se puede ver la síntesis del hombre moderno occidental. ¿Sí? Son como tres grandes espacios que terminan completándose en los escritos de Marx, que son las siguientes, que ya la había mencionado aquí anteriormente. En primer lugar, la filosofía clásica alemana, que nace en Alemania, donde está la influencia fundamentalmente de Hegel, Kant, Fichte, y él pues comenzó a estudiar Derecho y rápidamente desertó un poco y terminó en la filosofía y después terminó en la economía, y recogió, digamos, todo el legado del idealismo alemán. Y el método que va a usar Marx, que es el método fundamentalmente del materialismo dialéctico, no es más sino una reinterpretación, una lectura fundamentalmente de Hegel y de Kant. La segunda fuente principal es el socialismo francés. Usted sabe, la Revolución Francesa, 1789, pero sobre todo la Revolución de 1793, que fue la más radical de las revoluciones, pues presidentes los jacobinos, que buscaba una república social y la redención, digamos, de toda la sociedad, y de ahí rápidamente deriva hacia grupos socialistas. Comienza a crearse los grupos socialistas y posteriormente los grupos comunistas. Marx estudia esa teoría porque realmente, digamos, él se volvió marxista, no nació marxista, ¿no? De hecho, su origen es de clase alta, muy alta, y su esposa Jennifer, pues era también de clase muy alta, y fue más el producto de la reflexión teórica y práctica lo que lo condujo y lo llevó a desarrollar esas teorías y desarrollar posteriormente toda la teoría del materialismo dialéctico y el materialismo histórico. Y la tercera parte fundamental es la economía política clásica, fundamentalmente, que es inglesa, ¿sí? Es fundamentalmente Ricardo Smith, que antes se prestaba todos los teóricos previos, John Stuart Mill, James Mill, etc. Una serie de teóricos que miraban el tema de la economía política, que era una cosa totalmente novedosa como disciplina, de interpretar lo que estaba sucediendo en ese momento. Las teorías para interpretar esa. En Marx se sintetizan esos tres elementos y crea una estructura teórica totalmente novedosa que fue la base principal para los posteriores desarrollos de los partidos de los trabajadores. Entonces, digamos, en ese contexto, Marx se nutre fuertemente del mundo globalizado, de la mundialización y la universalización. Pero tal vez otros elementos que habría, leyendo una biografía de Azali, que es reciente, en este siglo, él destaca otros elementos del pensamiento de Marx bastante interesantes. Uno de ellos, curioso, el judaísmo. Su padre era judío, todas las generaciones, como 20 generaciones antes de Marx, eran judíos y, ¿cómo se llaman? Rabinos,
Entonces tenían el conocimiento inserto y Marx se crió en el judaísmo. ¿Qué recoge Marx del judaísmo? Se ve presente en toda su obra: la intolerancia a la pobreza y la intolerancia a no hacer algo para superar la pobreza. Eso está presente en Marx desde los primeros escritos hasta los últimos. En segundo lugar, mal o bien también una herencia del cristianismo. ¿Qué es el cristianismo? Es el sueño por la libertad. El cristianismo es un sueño de un porvenir liberador, y por eso están esperando a los Mesías, ¿no? Es una locura permanente. También está presente en Marx el renacimiento. Todo el renacimiento de la época es el pensar el mundo en forma racional, en que el hombre está en capacidad de pensar y transformar la humanidad desde el intelecto, y digamos esos elementos adicionales pues hacen parte componente de la teoría. Uno ve a Marx citando en el Capital en todos lados, siempre está citando el Antiguo Testamento, ¿no? Es reiterativo, incluso algunas cosas, algunas formas de pensar de tipo teológico. El comunismo que plantea no es más sino el retorno al antiguo comunismo primitivo, pero con alto grado de desarrollo de las fuerzas productivas. Casi como Adán, que salió por sus pecados y condenó a la humanidad al sufrimiento, y se retorna otra vez hacia el Edén, ¿no? Hay unas cosas bastante curiosas dentro de Marx que tiene que ver con su época, la forma en que se desarrolló, lo que pensó, el entorno, y que está presente en él y en todos nosotros, ¿no? Las influencias de todo orden, a veces muy inconscientes. Pues ya estamos entrando entonces en esta figura de Marx que pues yo quiero recoger, que de todos modos nace en un siglo muy interesante. Si uno se imagina, si alguien hace una biografía de alguno de nosotros, el siglo XXI también es interesante con su revolución tecnológica, la comunicación, las conexiones. Pues él está naciendo en un siglo donde hay un proyecto de civilización que se está tratando de materializar y que él mismo entra a criticar. Héctor se nos adelantó, pero entonces ya entremos al tema de sus orígenes. Digamos que Marx nace en lo que es hoy Alemania, en 1818, mayo 5, si no estoy mal, creo que sí, en una familia donde el papá es activo políticamente, está formado como hablábamos con Héctor, como una noción de ciencias sociales, es decir, tiene un perfil político, y Marx es el primero de 9 hijos y es bautizado, ¿no? Como que ahí hay un quiebre por la coyuntura política del papá con la religión, que seguramente también va a influenciar ahí. Y quisiera que ustedes me contaran un poco como sobre este joven Marx antes de irse a Berlín. No sé qué pueden contar que les parezca significativo. Entonces te lo paso, Enrique. Sobre el que decía Héctor, yo quisiera hacer una pequeña problematizar un poquito la cosa, porque yo diría que Marx nunca fue marxista, y de hecho él antes de morir, con el marxismo incipiente que había en la época, él escribe en una carta a Engels: yo no soy marxista, ¿no? Que es curioso, y creo que el marxismo es sobre todo un invento de Engels, que tenemos que hablar de él porque no se puede pensar a Marx sin Engels, y es un invento de Lenin y de Stalin, y después de Mao. Exacto, hay un marxismo de Mao, hay un marxismo de Lenin, hay un marxismo de Stalin, y esos son los que hacen de Marx un dogma, una religión, un catecismo, un evangelio. Pero si uno va a estudiar Marx, parece que no es marxista, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con muchos filósofos? Los reducimos a fórmulas fáciles, ¿no? El hombre es un lobo para el hombre, el fin justifica los medios, y eso es lo que se reproduce, y después uno va y estudia y resulta que la cosa no era tan así, ¿no? Entonces yo diría que una cosa es Marx y otra cosa es el marxismo, ¿no? Y que no necesariamente el marxismo contiene todas las desgracias del siglo XX, los totalitarismos y las dictaduras, que no necesariamente, pues Marx no vio nada de eso, ¿no? Bueno, no sé, sobre eso. Bueno, el joven Marx, hay una película, la recomiendo mucho, de un director haitiano, que es un director marxista, un director de izquierda, que ha pensado su país, Haití, uno de los lugares más pobres del mundo y de mayor desigualdad, y hizo un documental sobre Baldwin, este afroamericano que luchó por los derechos de los afros en Estados Unidos,
Bueno, es Raúl Peck, es bien interesante, y tiene una película que se llama El joven Marx, y cuentan lo que está preguntando Camilo, ¿no? Ese Marx antes del manifiesto comunista, ese Marx que por presión familiar yo creo tiene que, o bueno, no necesariamente, pero que va por el derecho y después encuentra su verdadera vocación, que creo que es la filosofía, ¿no? Entonces, ¿qué decir del Marx joven? Es el Marx que desde muy temprano entiende la desigualdad y la injusticia. Había una ley inglesa antigua que decía que es un crimen ver una injusticia y no denunciarla. Y creo que la obra completa de Marx es ver una injusticia y denunciarla. ¿Y cuál es la injusticia del capitalismo? ¿No? ¿Y cuál es la denuncia, la crítica al capitalismo? Entonces, ya desde muy joven, en Renania sacaron una ley diciendo que los campesinos no podían recoger la leña del bosque, porque el bosque era propiedad privada. Entonces hicieron una ley donde criminalizaron recoger la leña. O sea que lo que hicieron fue utilizar el Estado y la ley para privatizar y para encarcelar a los pobres por pobres, ¿no? Y en ese momento ya Marx empieza a tomar la postura de izquierda, que es la postura de ponerse a favor y en el lugar de los pobres, de los de abajo, de las minorías, de los que sufren. O sea, la mayoría de la humanidad sufre, ¿no? La mayoría de la humanidad sufre hoy y ayer y siempre. Y desde muy joven él adquiere esa conciencia de que las armas del pensamiento y de la filosofía, las armas de la crítica, tienen que ser para transformar esa condición real de los que están en la inmunda, ¿no? Entonces, ¿cómo es aterrizar ese idealismo alemán a un pensamiento que sea práctico y que cambie las condiciones reales de la existencia de la gente? Creo que Marx, ya muy joven, tiene claro eso y creo que dedica su vida a eso, ¿no? Muy interesante esa postura. Yo quiero contar acá de todos modos que también tenemos que tener cuidado cuando hablamos de izquierda, ¿no? Porque no es lo mismo hablar de izquierda, bueno, puede que haya un concepto de izquierda, pero no es lo mismo izquierda del siglo XXI en un lugar geográfico, izquierda en el siglo XX en otro. Entonces, que a los espectadores cuando les dicen izquierda, pues piensen en qué momento y cuándo están hablando. Ahorita que está... O sea, para mí no es tan difícil, ¿no? Izquierda es los que defienden a los de abajo, derecha es los que defienden el poder. Bueno, hay dos definitivos, está bueno, sí, esto lo quiere complementar. Yo los invito a eso porque ahí sí a veces decimos ismos o izquierdas y como que no miramos el contexto, entonces como para centrarle la duda. Es que la izquierda, la derecha depende de donde ubiquemos el centro, entonces ahí comienzan las dificultades, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la izquierda se ha derechizado, por ejemplo, ahorita, ¿no? Entonces, gente que antes de hace unos 20 años se consideraban que era de derecha, ahorita pasan de izquierda. Pero digamos es una discusión muy interesante, pero tal vez esos términos siguen siendo muy ambiguos, un poco como para canalizar cosas, pero digamos creo que genera más dificultades que claridad. Bueno, con respecto al tema, sí, yo estoy totalmente de acuerdo de que Marx, él mismo dijo, yo no soy marxista, en una entrevista que le hicieron, precisamente por las diferentes interpretaciones que se dan de su pensamiento. Eso es totalmente claro. Lo que yo quería decir en ese momento es que él no nació siendo un crítico radical del capitalismo y no surgió como tal vez uno de los símbolos mayores de la transformación producto de su miseria o de alguna actitud de tipo psicológico, sino fue el producto de la reflexión desde la razón. ¿Sí? El producto de sus estudios se terminó radicalizando y se volvió marxista o marxiano, o como lo queramos llamar. ¿Sí? O sea, no nació marxista o no nació comunista, sino que se hizo en el transcurso del tiempo. Y tal vez la característica principal de Marx es su gran flexibilidad de tipo. Creo que eso es una de las cosas, además, más sabrosas que le da Marx, desde libros tan supremamente agradables como el panfletico, ese manifiesto del Partido Comunista, que es una cosa arrolladora, la fuerza, todo lo que él escribe, hasta ladrillos como el Capital. ¿Sí? Y en todo está presente, digamos, esa fuerza. Bueno, con respecto a los aspectos biográficos, Marx, ya lo dijeron, nació en Trevent en 1818, que tiene una característica muy importante y es que es en el límite con Francia. Y fue una zona que fue en algún momento francesa, las guerras permanentes que Alemania y Francia sostenía, y
en esa zona hubo una gran influencia del pensamiento del código napoleónico y de la influencia del pensamiento liberal. El papá de Marx fue un liberal, judío, vimos, con muchos siglos y siglos de rabino, muy radicalizado, un liberal muy radicalizado que leía Rousseau, que leía Locke, leía a todos los radicales de la Revolución Francesa, se los sabía casi de memoria, y esa herencia se la transmitió perfectamente a Marx en su juventud. Él era judío, pero se convirtió al catolicismo, pues precisamente para evitar la persecución del gobierno del tipo prusiano, era lo que llamaban en la época los marranos, ¿no? Marranos, que era una conversión que no necesariamente era cierta, sino hacia afuera para poder ejercer altos cargos públicos. Y el papá de Marx ejerció altos cargos públicos, hacía parte del Estado prusiano. La relación de Marx con su padre fue una relación muy interesante, muy amorosa, ¿sí? Él escribe una carta al papá cuando tenía 19 años, ya estaba en Bonn, haciendo un balance, ¿no? A los 19 años, un balance de todo su legado teórico y haciendo una crítica de lo que esperaba. A diferencia de Kafka, ¿no? La carta al padre, que es una flagelada completa, y no, es una carta amorosa contándole al papá su evolución teórica. Es decir, yo comencé con el pensamiento liberal, comencé en Kant, en Kant y en Fichte, y creo que están equivocados, y ahorita me voy con la oposición que es Hegel. ¿Sí? Pese a que Hegel era el símbolo del Estado prusiano, y hay un corte fundamental ahí en su pensamiento y comienza a estudiar a Hegel. Pero lo más interesante de esa carta, una carta chévere, interesante, cortica, lo que le dice es, primero, que yo ya no quiero seguir estudiando Derecho, que el papá quería que estudiara, yo me estoy inclinando hacia el lado de la filosofía. El papá obviamente exterrata la cuestión porque oiga, ya no va a ser ni abogado y si además se va con los hegelianos, pues la cosa se pone bastante complicada. Y lo que dice es que yo me voy a dedicar a una actividad donde genere la mayor felicidad para el mayor número de los hombres. Ese va a ser, digamos, mi legado. Entonces ahí en esa carta y el discurso que se echa cuando se graduó de bachillerato, pues eso es muy interesante porque como que ya el hombre tenía claro lo que quería hacer y que efectivamente lo hizo. ¿Sí? Es el filósofo rey del que hablaban los antiguos griegos, ¿no es cierto? Y creo que lo realizó en forma completa. Después él, bueno, le gustaba mucho el traguito, le gustaba mucho el tabaco, se metió en más de una riña por allá a trompadas, casi lo expulsan. Era bastante, digamos, irreverente, gran estudioso, consumidor de literatura, leía literatura en forma fuertísima. En algún momento quiso volverse dramaturgo, se leía, y lo ve uno en El Capital, que les recomiendo lean El Capital las páginas, lo más chévere, ¿no? Los páginas. Ahí está citado Shakespeare, está citado Esquilo, está citado Cervantes, un experto en Cervantes. Era un experto en todos los clásicos griegos, y entonces está, digamos, todo su pensamiento en un proceso permanente de formación. Ya cuando se traslada de Bonn a Berlín, pues ya se mete en otros terrenos, es cuando se mete en política, se organiza con los hegelianos de izquierda, que comienzan a reinterpretar a Hegel, ahí se radicaliza, pero sigue siendo un liberal, digamos, muy radical. Pero no era comunista, hasta ahí no era comunista, y se mete en unas confrontaciones bastante interesantes. En esa época, y un poquito más adelante, pues es cuando escribe La ideología alemana en 1845, y en el año 1844 escribe los famosos manuscritos económicos, filosóficos, políticos, curioso, cuando está en luna de miel, ¿no? Está en luna de miel en Francia, en París, y en lugar de estar disfrutando aquí, pues se puso a leer a todos los clásicos, sobre todo de la economía política, pero también el balance con la filosofía. Digamos, ahí comienza a acercarse por primera vez al pensamiento socialista, leyendo en Francia, precisamente, a todos los literatos del socialismo de la época, ¿no? Entonces ahí va formando, digamos, su teoría. Solamente un paréntesis, hay una discusión muy fuerte dentro del campo de los marxistas
entre lo que han llamado el Marx joven y el Marx maduro. ¿Sí? Lo que dicen es que el Marx joven era diferente al Marx maduro. Y la frontera pues no está muy clara, pero algunos dicen que son los escritos de 1845-1844 y algunos sostienen que es más el manifiesto del Partido Comunista. De que en esta vertiente, antes de 1848, es la posibilidad de una revolución en Europa, una revolución mundial que es la que esperaban, que no iba a suceder. Que eso no iba a suceder pronto. Entonces lo que había que hacer era recogerse, estudiar las leyes del capitalismo y mirar cómo que hacían mientras llegaba la revolución mundial. Era como su aspiración. Él hace varios escritos ahí en el British Museum muy importantes. Uno son los famosos Dundis, ¿sí? Que se traduce en español, que es como los borradores de 1857 y 1859, que fue la base después para escribir El Capital y para escribir un librito chiquito que se llama Contribución a la crítica de la economía política, que no tuvo gran influencia, realmente creo que vendió 10 copias, no tuvo ninguna popularidad, pero ese librito tiene un... Y después ese libro se va a volver como el primer capítulo del Capital. Lo sintetiza y va a ser como el primer capítulo del Capital, que es desarrollar todo el tema de la teoría del valor, trabajo, etc. Pero el prólogo es bastante interesante, un prólogo cortitico de unas 5 paginitas tal vez, donde establece el centro de su concepción teórico-filosófica. Si queremos saber qué piensa Marx, hay que leer ese prologuito, que son 5 paginitas. Yo lo pongo a los estudiantes y no lo entienden, pero es muy rápido. ¿Qué dice Marx ahí en esencia? Dice, bueno, primero yo estudié Derecho, luego me aburrí de eso, pasé a la filosofía y la necesidad de entender el capitalismo, pues me llevó a estudiar la economía política. Y después de todos mis estudios, reflexionando sobre filosofía, sobre política, sobre economía, sobre sociología, sobre historia, sobre arte, sobre literatura, llegué a la siguiente conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Dice, los hombres establecen una serie de relaciones de producción en el proceso de producción de su existencia. Dicho de otra manera, los hombres necesitan comer, por lo tanto tienen que producir, consumir, y en ese trayecto de producir, consumir, establecen relaciones entre diferentes hombres, en este caso que estoy hablando de clases sociales, en el proceso de la producción. Y sobre ese modo de producción, la forma específica de producir, se erige o se levanta toda la inmensa infraestructura de tipo ideológico y político que es el sostén del mismo modo de producción. Ya, eso es 5 renglones en esta marcha. ¿Qué es lo que está diciendo Marx ahí? Es que la base social determina la conciencia social. O dicho de otra manera, el espíritu o las ideas se derivan de la forma específica en que los hombres producen los alfileres o los zapatos. Las ideas no son más sino el sustrato del desarrollo de las fuerzas productivas. Las ideas no tienen fuerza para transformar el mundo. El mundo se transforma por su base material. Y las ideas no son más sino el sustrato, el producto de esas contradicciones expresadas en forma ideal. ¿Sí? Entonces hay un cambio muy fuerte con respecto al manifiesto del Partido Comunista y con respecto a los manuscritos del 44 y con respecto a la ideología alemana en 1845. ¿Qué está diciendo ahí? Es que la transformación, el mundo la transforman los hombres a su voluntad, usando la razón. La herencia del iluminismo, la herencia de la ilustración, ¿cierto? La herencia de Hegel, porque que para Hegel la historia no es más sino la concreción del espíritu, la concreción de la idea que a través de su capacidad logra conseguir una serie de hombres que concretan esa idea en el mundo real. Napoleón no es más sino la expresión de la razón, y Napoleón con sus ejércitos es capaz de imponer la razón. ¿Sí? Y Hegel era napoleónico, de Napoleón. Y más lo que va a decir es, las ideas no son más sino el sustrato de la vida material. Entonces uno queda como, oye, bueno, están los dos Marx, ¿no? Son dos Marx diferentes. La historia de la humanidad la hacen los hombres, conscientemente, o la historia de la humanidad la hacen las
las fuerzas productivas, fuerzas impersonales, fundamentalmente de carácter material, y las ideas, o sea, la filosofía, la política, la economía, la historia, ¿cierto? El Estado no es más sino el sustrato, el producto de esas fuerzas productivas. Entonces, ahí parecieran existir dos Marx, y está ahí en ese panfletito, también en ese cronolito de la constitución de la economía política. Después en el Capital, él lo va a desarrollar en forma más sistemática, más fuerte, más científica, con todo el rigor de la economía, para completar este tipo de ideas. Pero está presente la discusión en a cuál de los dos Marx hay que creerle. Entonces miren las connotaciones políticas un poco pensando en el presente. Aquellos que creyeron en Marx joven, dieron la historia, la hacen los hombres, depende de su voluntad, y por lo tanto es la decisión de los hombres de forma consciente lo que lo puede transformar. Y ahí salen los Che Guevaras, ¿cierto? Salen hombres como de esa naturaleza, ¿sí? Mientras que la otra concepción salen todos los partidos socialdemócratas que han gobernado Europa. ¿Sí? Que hay que esperar que las mismas fuerzas ciegas de la producción van a conducir inevitablemente una serie de contradicciones entre las fuerzas productivas y esas relaciones sociales de producción, es decir, a las relaciones de propiedad, y por lo tanto va a caer el capitalismo, se va a derrumbar y va a dar paso a una nueva producción. Entonces, en unos toman las armas, irse para el monte, así como hizo Che Guevara, ¿cierto? Y otros, como socialdemócratas europeos, esperar que el comunismo en algún momento, un siglo, dos siglos, cinco siglos, va a llegar. ¿Cuál de las dos tiene la razón? Es la discusión que se dio muy fuerte en los 60, 70, que todavía está muy presente, y que yo creo que no es ninguna de las dos, sino que las dos están siempre presentes desde el primer escrito de Marx hasta el último. Hizo una síntesis severa. Muchas gracias. Enrique, ¿quieres agregar algo sobre este tema? Digamos que estamos hablando de volver a lo que estás diciendo del Capital. Ya me acuerdo, estaba hablando de Marx y Engels, y Engels va a definir a Marx como aquel que no se somete ante nadie. Así fue como lo definió, ¿no? Aquel que no se somete ante nadie. Y Marx, si no siguió la vida académica, es por la censura del Estado prusiano y por la represión. Entonces, por eso se pasó al periódico, a las revistas, a los panfletos, se volvió un periodista en lugar de seguir la ruta académica, ¿no? Entonces, después de hacerse doctor, lo censuran y lo silencian, y le toca irse a los medios alternativos, ¿no? O sea, como hoy, los periodistas que denuncian el poder, los persiguen, los censuran, los chuzan, los silencian, ¿no? En cambio, los periodistas que se alinean con el poder tienen los puestos bien tranquilos en todos lados y no hay ningún problema, ¿no? Entonces, Marx por eso es que lo echaban de los lugares, ¿no? Por sus ideas y por lo que publicaba y lo que escribía, en una sociedad que está entrando a la modernidad, donde Marx estaba pensando que los obreros lo iban a leer algún día, ¿no? O sea, que hay que educar al pueblo. Marx unía conocimiento con libertad. ¿Para qué conocer? ¿Para qué estudiar la sociedad? ¿Para qué hacer ciencias humanas? Para no ser tan esclavos, ¿no? Y todo eso, miren que siempre que uno dice, bueno, ¿cómo hacemos para que la gente no bote tanta basura? Y algún genio por ahí dice, hagamos una campaña de concientización. Eso es Marx, o sea, eso es el legado de Marx, ¿no? Que bueno, no, lo digo como un chiste y normalmente no sirve mucho, pero la idea de que antes, o sea, si no nos damos cuenta de que somos esclavos, pues nunca vamos a luchar en contra de la esclavitud, ¿no? Si somos unos esclavos cómodos y contentos, pues esa es la toma de conciencia de la que habla Marx, ¿no? O sea, adquirir conciencia, y eso se hace a través de la crítica. No sé, Y pues vamos a saltar al siglo XXI porque pues creo que se están dando cuenta que hay muchos Marx, ¿no? Y nos llegan Marx por muchos filtros, por muchas experiencias históricas que pues no nos da tiempo para entrar a hablar ahí, ¿no? No es lo mismo hablar de Marx en China, en Rusia, en Colombia, en Cuba, incluso pues en Chile, digamos que hay muchas miradas ahí. Pero, ¿por qué creen ustedes que en el siglo XXI es relevante hablar de una figura como Marx? Es decir, vuelvo a lo que decía al comienzo, sin glorificar y sin satanizar, es decir, es un pensador. ¿Por qué es relevante estudiar este pensador como, no sé, en algunos pensums se estudia a Platón o se estudia a Freud, digamos? ¿Por qué hablar de Marx en el siglo XXI no debería ser, digamos, algo irrelevante?
Yo creo que la relevancia de Marx es total, ¿no? Digamos que con la caída del muro de Berlín, siempre en 1989, cuando ustedes no habían nacido, pues los que sí, que nos emocionábamos, por fin cayó la Unión Soviética, yo era los que salí feliz, ¿sí? Y varios años después me fui allá a mirar dónde quedaban las antiguos muros, y pues unos pedacitos ahí, un pedacito valía como 50 euros, no compré ninguno. Pero yo me puse feliz porque cayó el muro de Berlín. Y después de eso, pues lo que se dio es el comunismo se acabó, el socialismo se acabó, el marxismo es obsoleto, el marxismo no es una teoría científica, y lo que pues, vemos ahora es el fortalecimiento del capitalismo, por lo tanto el fin de la historia. El fin de la historia es el capitalismo y la democracia, específicamente el libro de Francis Fukuyama, que yo lo leí muy bravo. Pero bueno, me gustó toda la parte de Kant, ¿no? Porque es kantiano, me parece bastante interesante, pero llega, digamos, a la conclusión del tipo de esa naturaleza. Y digamos que durante la década de los 80s, de los 90s, el prestigio del pensamiento de Marx cayó. Se sacó a Marx de todos los pensum académicos, ya no se dictaba en economía, no se dictaba en sociología, en historia, todas las disciplinas estaban influenciadas por Marx. Yo cuando estudié economía, entré mi profesora Salomón Calmano y recibí Marx 1, Marx 2 y luego en la maestría Economía Política Avanzada, es decir, Marx 3. ¿Sí? En sociología siempre había un curso de Marx, en filosofía siempre había un curso de Marx, en todas las disciplinas el pensamiento de Marx estaba presente porque un punto referente obligado, le guste o no le guste a la gente. ¿Sí? Es como no hablar en filosofía de Kant, pues me gusta o no me gusta, pero pues su contribución es supremamente importante. Pero después de la famosa crisis del 2008, que sí ya ellos habían nacido, pero estaban chiquitos, la cosa comenzó a cambiar. Es que en el 2008 casi se cae el mundo. ¿Sí? Europa cayó, Estados Unidos cayó, Colombia curiosamente casi cae un añito y vuelve, Colombia es bien raro. Bueno, pero todo el mundo cayó y lo que se vieron las diferentes disciplinas, específicamente en la economía, era que lo que le estaban enseñando a los estudiantes, y por eso salieron los estudiantes del MIT y de diferentes universidades a protestar y cogieron al pobre decanito allá de economía y casi lo matan, que les dijeron, ¿qué es lo que ustedes nos están enseñando? Que no podemos, que no tenemos teoría para explicar la existencia de la crisis y mucho menos para solucionar la crisis. ¿Qué es lo que nos están enseñando? Lo que están enseñando en todas las facultades de economía, pues era fundamentalmente teoría ortodoxa, teoría neoclásica, en el cual han sacado no solamente a Marx, sino a todos los teóricos clásicos, fundamentalmente Smith, Ricardo, todo este tipo de cosas las habían sacado. Y Marx volvió a resurgir, porque tal vez Marx, junto con Keynes, es de los pocos teóricos que hablan de la existencia de la crisis, de las crisis económicas y cómo solucionarlas. Y volvió a verse el capital en todas las librerías. Usted va ahorita a la librería nacional, pase, y están todos los centros del capital. ¿Sí? Cuando en la década de los 90 y parte del 2000 prácticamente están desapareciendo. Se está volviendo a leer a Marx, precisamente por su relevancia, porque ante todo su teoría, especialmente la del capital, pero en general toda su obra, es una obra científica, y como obra científica es duradera. ¿Sí? Nadie criticaría y nadie pone en duda que Platón, ¿cierto?, es relevante para estudiarlo por las preguntas que se hizo y por las formulaciones que hizo. Entonces Marx sigue vigente, pese a que escribió el primer tomo del Capital en 1866, lo publicaron, ¿sí? Más de 2 siglos, no sé, siglo y medio, lo que sea, 150 años, y sigue vigente porque explica en forma teórica y científica las leyes fundamentales del desarrollo del capitalismo. Entonces sigue siendo relevante para entender la realidad. Otra cosa es las cosas específicas. La crisis del 2008 es diferente a la crisis del 2020 que nos encerró a nosotros por el tiempo del COVID. ¿Sí? Pero si uno mira su teoría, ahí están los elementos fundamentales para poderlo interpretar. El concepto de evolución y de progreso que tiene Marx, que fue más allá de la teoría de la ilustración, que todo fue un tema del materialismo histórico, pues sigue siendo supremamente importante para interpretar las dinámicas de las sociedades presentes. ¿Sí? Entonces Marx sigue siendo, me parece, un punto de referencia obligado, guste o no nos guste. De hecho, en el campo de la economía, una gran parte de la teoría ortodoxa
la escuela, famosa la escuela austriaca, Hayek, etc., se levantó, se erigió como controversia al pensamiento de Marx. ¿Sí? Entonces Marx sigue siendo supremamente vigente en el mundo de la ciencia, en el mundo de las disciplinas sociales. Bueno, y de hecho, pues es un sujeto que yo nunca lo he leído, tiene unos cuadernos de matemáticas, creo que se metió en el campo de matemáticas y está reformulando algo del cálculo. No sé qué es, no sé, realmente nunca lo he leído, pero sí conozco algo de los temas de la antropología y sobre todo el famoso modelo profesor, que es bastante interesante, que rompe con la linealidad cuando convirtieron a Marx, el marxismo, como una especie de iglesia, ¿no? Con un montón de dogmas, y que se esperaba que el esclavismo pasa al feudalismo, el capitalismo al comunismo. ¿Sí? Y por ahí Marx dice, oye, porque usted tomó el proceso del asiático, y eso no cabe en esa sucesión. ¿Sí? La flexibilidad del pensamiento de Marx es muy fuerte precisamente porque es un pensamiento de tipo científico. Bueno, puedo dar mi opinión antes de pasarle acá el micrófono. Yo creo que es relevante y voy a hablar desde mi lugar de enunciación, digamos, mi formación es en historia y la forma de concebir y organizar el tiempo de Marx, de nuevo, estoy de acuerdo con Héctor, guste o no me guste, me da unas bases para poder tener una forma para analizar el presente. Y yo creo que Enrique lo ha dicho y espero que lo vuelva a decir con más entusiasmo. De todos modos, no podemos seguir como ahí, como zombies, consumiendo y produciendo sin cuestionar que están en mi entorno. Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, pero como tener la posibilidad de ser críticos. Y en ese sentido yo creo que es una escuela de pensamiento que da herramientas para después uno romper las reglas de esa escuela si no le gustan, digamos, pero que da herramientas para pensar un entorno material, digamos, y nosotros vivimos en un mundo material. Entonces, Enrique. Gracias Camilo. Bueno, yo para terminar, yo quiero decir un par de cosas. Primero, me parece muy importante el pathos de la indignación, o sea, la pasión por la indignación. Marx tenía dos héroes fundamentales, o bueno, pues muchos me imagino, pero hay dos que a mí me parecen clave. Uno es Prometeo, va a decir en el calendario filosófico, Prometeo es la figura más elevada. ¿Y quién es Prometeo? El que está en contra de los dioses, ¿no? El que se rebela, el que se revuelve por dentro contra el poder y obviamente pierde, ¿no? Y es sometido y es castigado eternamente. Pero Prometeo es el que trae la luz, ¿no? El que trae el fuego. Y el otro, dice, el personaje más noble de la antigüedad, de la historia de la antigüedad, es Espartaco. Y Espartaco es el esclavo que se levanta contra el poder del imperio más grande del mundo. El poder más grande del mundo, un pequeño esclavo se levanta contra. Espartaco le decía a sus amigos esclavos, oiga, de lo que hay acá construido, ¿qué no hemos hecho nosotros? Y todos, no, todo lo hemos hecho nosotros. ¿Y qué nos pertenece? Nada, ¿no? Y Espartaco se levanta contra el poder, sabiendo que va a perder. Pero como dice el manifiesto comunista, el peligro es de aquellos los que ya no tienen nada que perder, ¿no? O sea, los que salen a la calle a pelear son los que ya no tienen nada que perder. Entonces, solo ese comentario que creo que Marx murió, fue un gran pensador, para que hay que dejarlo morir, porque si queremos de verdad luchar por esas clases oprimidas, tenemos que ver qué funciona y qué no funciona y aceptarlo, ¿sí? Y lo que no funciona hay que dejarlo morir, y lo que funciona pues hay que criticarlo y hacerlo mejor. Entonces ese es el comentario. Gracias. Hay tiempo, pero quiero ver si hay algún comentario antes para poder responder. ¿Hay alguno más? Para poder tener las participaciones. Bueno, pues antes que nada yo quería agradecer por las contribuciones hechas por los expositores, visto desde un punto, desde la perspectiva económica y más que todo filosófica de este Marx, filosófico y economista, y sin embargo, pues también hay que resaltar el legado que dejó Marx, precisamente no solo las contribuciones que él hizo, sino las que sus discípulos también realizaron a través del tiempo, y pues como se puede ver, para la fecha de publicación del tomo 3, Marx pues ya no estaba vivo. Y pues fue uno de sus discípulos, se me escapa el nombre en este momento, el que es Kautsky, pues el que se encargó precisamente de este gran trabajo, y el mismo modo no solo él, sino muchos de esos otros discípulos de él que fueron perseguidos y el mismo modo silenciados. Uno de esos casos, pues,
reconocidos, puede ser el de Rosa Luxemburgo, que puede ser pues, que muchos conozcan y tengan presente. En base a esto, pues es importante resaltar el tema de la crisis que propone Marx, ya que él encuentra las fallas y las contradicciones que hay en este sistema, tales como se pueden ver las contradicciones que salen a la luz, no sé, temas religiosos y religiones y demás, y es la construcción que él da desde la perspectiva de la crisis y cómo todo falla, cómo el mismo capitalismo es el que lleva a que el capitalismo falle, irónicamente. Entonces es esta cuestión de no olvidar precisamente las contribuciones que hizo Marx, más que todo haciendo un derrumbe mismo del sistema dentro del sistema, y no olvidar precisamente que el marxismo sí es Marx, pero no hay que dejar de lado a todos sus discípulos que muchos de ellos murieron, incluso trajeron a este mundo muchas aportaciones que pues él no pudo hacer. Gracias. Bueno, nos quedan 2 minuticos. Enrique y Héctor, les voy a dar 2 minutos para cerrar, ya con los comentarios. Entonces, seamos al punto. Bueno, no podría estar más en desacuerdo con lo que afirma el profesor. Absolutamente, o sea, más o menos casi absolutamente todo lo que dijo. No tengo tiempo pues para debatir de la cosa, pero olvidar a Marx, enterrar a Marx, o sea, no podemos entender el siglo XX sin Marx, no podemos entender toda la filosofía y el pensamiento del siglo XX sin Marx. O sea, es como decir, o sea, dejemos morir a Aristóteles, o dejemos morir a Freud, o dejemos morir a Nietzsche. O sea, me parece que no. Y el siglo XXI, o sea, puedo hacer una lista de las luchas populares del siglo XXI que han demostrado el fracaso del neoliberalismo. En 1999 la cumbre de la Organización Mundial del Comercio, o sea, Argentina el Corralito en el 2001, en el 2008 Islandia, aparte de lo que ya nombró Héctor, del Lehman Brothers y todos estos desfalcos, la primavera árabe, los indignados en España, todo esto son manifestaciones populares del fracaso del capitalismo y de las injusticias y las desigualdades. Entonces decir que Marx no es actual hoy me parece que no tiene ningún sentido, ¿no? Las ciencias sociales no es como las matemáticas, que uno refuta al otro, y entonces Popper demostró que Marx estaba equivocado. O sea, no sé, precisamente eso es entender a Marx como una doctrina y una fórmula y creer que, o sea, ¿cuál científico social no está equivocado en algún punto o en algún momento? O sea, Popper mostró que una teoría es válida solo si es falsificable. O sea, ¿cuál es la verdad de las ciencias sociales? Eso no es tan claro, ¿no? Entonces Marx estaba equivocado. Marx tenía toda la razón, porque hoy la gente que se gana el mínimo se gana lo mismo que hace 20 años. O sea, en realidad, si vemos los teóricos más interesantes hoy, como David Graeber, por ejemplo, que habla de los bullshit jobs, de los trabajos de mierda, o sea, es Marx lo que está a la base de eso. Mariana Mazzucato, que se pregunta sobre el valor. Toda la filosofía de Marx es preguntarse sobre el valor. ¿Cuál es el valor que le damos a las cosas? ¿Cómo el valor es una cosa abstracta? ¿Cómo el fetichismo de la mercancía define nuestra sociedad? ¿Cómo la acumulación de las mercancías? Bueno, pero se nos quedó en los 2 minutos. Muy bien, Enrique, gracias. Héctor quiere mostrar la atención. Sí, muchas gracias. No, efectivamente Marx murió, ¿no? Murió en 1883. Al igual que tal vez Platón, que no me acuerdo cuántos siglos antes, ¿cierto? Yo creo que es irrelevante el tiempo en el campo de la ciencia, ¿sí? Yo creo que todavía estamos haciendo las mismas preguntas que se hacía Platón en 2000 y mucho de años, y las preguntas que se hacía Hegel en el siglo XIX y las que se hacía Marx en el siglo XIX también. O sea, es irrelevante el tiempo en el campo de la ciencia. O ustedes, que son la mayoría de ingenieros, no están viendo por allá todavía las matemáticas escritas hace muchos milenios. Creo que en ese punto creo que no cabe discusión de que si la teoría es vieja, por lo tanto tenemos que dejarla y coger lo más nuevo. Lo más nuevo son los youtubers, ¿no? Entonces, realmente tendríamos que echar mano a eso. En segundo lugar, pues hay que rescatar que realmente lo que
el pensamiento de Marx derivó a una serie de interpretaciones de tipo marxista, que era precisamente la discusión, y eso es lo que está en entredicho. Piensen que el Imperio Español, por ejemplo, se construyó sobre el catolicismo. Su pretexto fue la extensión del catolicismo. Entonces diría, Jesús y los que escribieron la Biblia son los causantes de los asesinatos y la debacle de los millones y millones de indígenas que existían en América. ¿Sí? El siglo XIX, que fue el siglo fundamentalmente de Inglaterra, se extendió bajo los preceptos del liberalismo. ¿Sí? Y hundió y destruyó a sociedades como la China, sociedades como la hindúes, millones y millones de personas. Entonces le echamos la culpa a Rousseau y a Luc. ¿Sí? Y en el siglo XX, en la revolución china, la revolución soviética, que sí, efectivamente generaron una serie de muertos, es culpa de Marx. ¿Sí? O es culpa de Nietzsche el hecho de la existencia de los campos de concentración en Alemania. ¿Sí? Entonces yo creo que hay que repensar ese tipo de cosas y no lanzar las afirmaciones pues, como tan fáciles como las que plantean por ejemplo. Pues bueno, miren, se nos fue el tiempo. Yo quiero un aplauso para Enrique Maestro. Y ojalá ustedes se lleven beneficio y alguna inquietud de esta charla, como que los invite a pensar este contexto en que vivimos y por dónde se mueve. Muchas gracias.